¿Cómo están con todos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué horario estén viendo este video. Y nuevamente bienvenidos a la clase del día de hoy. Está conversando o está hablándoles a ustedes el psicólogo Álvaro Rúa Gutiérrez, docente también de esta hermosa área, de esta linda área, de esta genial área llamada psicología. Estamos ahora transmitiendo o estamos grabando este video solamente para poder seguir avanzando con estas clases que venimos trabajando a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos meses. Y quizás en este momento ya nos encontramos en una situación diferente. Ya nos encontramos en una situación en la que venimos adaptándonos a las circunstancias. Quizás ya hemos pasado por muchas situaciones diferentes. De acuerdo, hemos pasado algunas crisis al comienzo de toda esa situación del aislamiento social. Quizás ya nos hemos ido adaptando, hemos ido cambiando nuestros patrones de pensamiento, hemos ido cambiando algunas formas de comportarnos, a diferencia de cómo era antes, ¿no? Ahora estamos en el presente, es enfocarnos en el presente. Quizás algunos estamos aún atravesando ese proceso de adaptarnos a la nueva situación en la que nos encontramos, y quizás algunos ya estamos logrando, digamos, nuevos objetivos, estamos readaptando nuestro estilo de vida, y no solo nuestro estilo de vida, sino también nuestros objetivos a una nueva normalidad, ¿no? La tan sonada nueva normalidad. Y eso también implica pues nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, y de hecho ha significado totalmente un cambio en no solo en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de concebirlo. Y justamente relacionado con eso es a lo que va el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? El tema del día de hoy va a ser el tema de socialización, o si hablamos del macro tema, son las bases sociales del comportamiento y la conducta. Bien, ¿en qué se diferencia comportamiento y conducta? Bien, la conducta es un elemento general a todos los organismos, de acuerdo, es toda acción que realiza un organismo. Sin embargo, el comportamiento son acciones particulares, ojo, particulares e individuales de un organismo, que van a ser pues relacionadas a su proceso de socialización, que es lo que vamos a ver en bases socioculturales del comportamiento, más sus aprendizajes. Bien, entonces creo que podemos ir empezando en este momento, así que vamos a movernos por acá para ir viendo un poco de esta sección. ¿De acuerdo? Entonces no podemos empezar a hablar de bases socioculturales del comportamiento, bien, sin antes hablar de las nociones previas. Se ha dicho que en esta clase nos vamos a enfocar más en lo que es la socialización humana. Bien, no quiere decir que otros organismos no pasan por ese proceso socializador, también lo atraviesan, pero es el ser humano el que atraviesa de forma más compleja este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar algunas nociones previas. A ver, ¿dónde está mi regla? Por ahí debería estar, ahora lo encuentro. Bien, algunas nociones previas. Una noción previa importante es la socialización. Estamos hablando de bases sociales, entonces hay que entender qué es la socialización en primera instancia, ¿de acuerdo? La socialización se entiende como un proceso, ahí está, un proceso ¿de qué? Un proceso de adquisición. Profesor, ¿qué es un proceso? ¿No? Psicólogo, ¿qué es un proceso? Como lo hemos dicho en muchas otras clases atrás, un proceso es un conjunto de fases, ¿de acuerdo? Un conjunto de fases que determinan un fenómeno, que va a veces desde lo más simple a lo más complejo, o tal vez desde lo complejo a lo más sencillo. Bien, entonces, en la socialización no escapa de ese concepto. La socialización también implica un proceso de adquisición. El decir adquisición, muchas gracias. El decir adquisición implica hacer algo externo propio, ¿de acuerdo? Eso quiere decir adquirir algo que era externo, algo que se encontraba en el entorno, y ahora lo hago propio, lo hago mío, lo hago parte de mí. Entonces, nosotros quizás más adelante empleemos esta palabra, aprendizaje. El proceso de socialización es un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es un proceso de aprendizaje de contenidos que van a ser, pues, o que vamos a lograr visualizar, más que visualizar, evidenciar en las formas de pensar, en las formas de actuar, en la forma de hablar, en la forma de expresarnos y de relacionarnos con otras, ahí está, con otras personas, ¿de acuerdo? Bien, con otras personas. Ahí la regla también quiere socializar, muy bien regla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué mencionar la palabra aprendizaje entre paréntesis? ¿Por qué no de frente decir que la socialización es un proceso de aprendizaje?
porque el aprendizaje es un tema un poco más complejo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿qué adquirimos gracias al proceso socializador? Gracias al proceso socializador adquirimos las normas, los valores. ¿Qué quiere decir valorar algo? Bien, darle mayor prioridad, darle cierta afinidad a determinados contextos, a determinadas actitudes, formar una actitud respecto a algo. ¿Me parece esto favorable? ¿Estoy de acuerdo con esto? O valorarlo de una forma pues negativa. No estoy de acuerdo con esto, no me agrada esto. También las formas de pensar, ¿de acuerdo? No todos los seres humanos pensamos igual, no todos tenemos la misma opinión sobre un evento, y sobre todo ahora, ¿de acuerdo? En las situaciones que nosotros estamos atravesando, no todos tenemos la misma perspectiva sobre un evento y sobre todas las personas que intervenimos y de todas las formas de actuar de las personas según su necesidad, ¿de acuerdo? Durante el proceso que estamos atravesando, es decir, durante este periodo de emergencia y pandemia a nivel mundial, ¿de acuerdo? No es solo un evento que está sucediendo ahora en el Perú, es un proceso que se está dando a nivel mundial. Entonces todo el mundo está buscando en sus distintas sociedades y en sus distintas formas de pensar, actuar y valorar, adaptarse, ¿de acuerdo? Y ese es precisamente el objetivo, bien, de la socialización, bien, adquirir normas, ¿de acuerdo? Normas. Antes decíamos, bueno, ¿para qué voy a salir con mascarilla? Sería ilógico. Ahora en la actualidad quizás ese patrón de normas, bien, ese patrón de normas ha cambiado o se está modificando, está en proceso de modificarse. Tal vez antes, ¿para qué voy a limpiar mi cuarto? ¿Para qué voy a desinfectar las cosas? ¿Para qué voy a lavarme la mano llegando de la calle? Quizás ese patrón de normas en la actualidad está cambiando. Bien, igual que los valores. ¿Qué valorábamos antes? Antes valorábamos, por ejemplo, que una persona nos diera la mano, que nos abrazara. Ahora en la actualidad lo valoraremos de la misma forma o de hecho veremos mucho más agradable que una persona se preocupe de nuestra salud al mantener el distanciamiento social. Es posiblemente una de las infinitas posibilidades dentro de lo que más adelante conoceremos como la interacción social. Bien, y otros eventos más. Esto ocurre durante todo el ciclo vital, es decir, muchos pensarán que el proceso socializador empieza en el nacimiento, ¿no? Cuando uno nace. Incluso algunos llegarán a pensar que el proceso socializador empieza cuando uno adquiere conciencia, pero no es así. El proceso socializador empieza durante la gestación. De hecho, si volvemos al tema de bases biológicas, podremos incluso afirmar de que el feto, es decir, el no nacido, el no nato, empieza su proceso socializador con la madre, con la gestante, a partir del cuarto mes de gestación. Bien, desde el cuarto mes de embarazo, ese feto, ese no nacido, ese bebé no nacido, ya interactúa con la madre, ya reconoce la voz de la madre, ya reconoce la voz del padre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Al cuarto mes, ese feto ya tiene los sistemas sensoriales que vimos en bases biológicas desarrollados, con la capacidad de poder sentir y hasta cierto punto, muy básico, claro está, percibir, ¿bien? Percibir, relacionar, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto se sigue dando, bien, se sigue dando durante todo el desarrollo, cuando uno es infante, incluso cuando uno no es consciente. Nosotros desarrollamos miedos, bien, aun cuando nosotros no nos damos cuenta de ello, ¿de acuerdo? Aun cuando nosotros no nos damos cuenta de ello. La mayoría de nosotros adquirimos la conciencia entre los 2 años y medio, 3 años aproximadamente. Pero no quiere decir que antes no hemos estado socializando, no hemos estado adquiriendo formas de comportarnos semejantes a las de nuestros padres, semejantes a las de nuestros hermanos, tal vez a los de nuestros familiares. Los hemos ido incorporando porque ellos son la pauta, son de esas personas importantes para nosotros, de donde nosotros aprendemos cómo reaccionar ante determinadas situaciones, y eso lo vamos a ver poco a poco. Bien, ¿y cuál es el objetivo de que nosotros adquiramos, vayamos adquiriendo, de acuerdo, estas formas de pensar, estas formas de actuar? Bien, que nosotros nos adaptemos al entorno, es decir, a las situaciones, a los participantes, ¿de acuerdo?
Entonces, ya esclarecido esta definición, profe, ¿por qué está demorado tanto dando esta definición? Porque de hecho es necesario entender la base o es necesario entender la definición de algo para poder construir sobre ello. Entonces, el proceso socializador, en resumen, es un proceso de aprendizaje, bien, que va a permitir estructurar la personalidad, porque aquí uno va a, por ejemplo, aprender formas de pensar, ¿de acuerdo? ¿Cómo piensas tú? También la forma, los sentimientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sientes cuando observas, no sé, que una persona tiene muchas necesidades y se ve, ¿de acuerdo?, en la obligación de salir a trabajar todos los días pese a la cuarentena? ¿Cómo te sientes tú frente a eso? ¿Qué emociones sientes? Bien, esa es una forma de valorar los eventos que están sucediendo en la realidad inmediata. También las formas de pensar, bueno, y que ya lo hemos mencionado, las formas de relacionarse y las formas de actuar frente a las situaciones y con las personas que nos rodean. También decimos que era parte del ciclo vital, que es constante y que nos permite adaptarnos al entorno. Además, ¿de acuerdo?, el sujeto no es un elemento pasivo. Muchos pensamos tal vez de que el ser humano funciona como una maquinita, ¿no? Y tal vez en algún punto sea así, ¿no? Relativamente. No quiero darle todo el peso a eso. Tal vez lo que más escuche es que los niños son como una esponja. Y tal vez en etapas tempranas, muy tempranas, es decir, los primeros años de vida, hablamos 3 años, 5 años, las cosas sean así. Sin embargo, a medida que el ser humano va creciendo, va desarrollándose, el ser humano aprende una palabra muy importante, ¿de acuerdo?, que tal vez lo vamos a recordar por algunas películas muy famosas, que es la palabra no. Es cuando el ser humano va desarrollando su propia personalidad, sus propias preferencias, sus propias actitudes, ¿de acuerdo? Ya no es como una máquina. Entonces aquí nosotros dentro del proceso socializador vamos a encontrar 2 elementos importantes: el individuo y la sociedad. Consideremos que la sociedad está conformada ¿por qué? Por todos los individuos, por todas las situaciones, ¿de acuerdo?, y por todas las circunstancias que vamos a atravesar por toda nuestra o en toda nuestra vida, ¿de acuerdo?, independientemente si son constructivas o si son nocivas. Bien, entonces, desde el punto de vista social, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista de la sociedad es una organización que transmite contenidos sociales. Bien, nuestros padres nos dicen, esto está bien, esto está mal, ¿de acuerdo? Nos dice, esto tú tienes que pensar así, tú no tienes que pensar así, tú tienes que comportarte así, tú no tienes que comportarte así. Bien, quizás eso es lo que dicen los elementos sociales. Y los individuos asimilan esos contenidos. ¿Qué quiere decir? Los hacen propios. Dicen, sí, es cierto, esto está bien y esto está mal. Yo debo pensar así, no, yo no debo pensar así. Yo debo actuar de esa manera porque así se actúa en esas circunstancias. No, eso no se hace. El detalle es que los seres humanos tenemos una particularidad muy importante a medida que vamos creciendo. Es que los seres humanos desarrollamos la autonomía. Es decir, nosotros no somos como unas máquinas, como unas computadoras en las que programas y simplemente creamos las cosas tal y como nos lo dicen. Nosotros tenemos la opción de decir no, ¿de acuerdo? Decir no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esto. Respeto, tolero hasta cierto punto lo que tú me estás comunicando y esa es la base, tolerancia, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que hasta ahí nomás, adoro mi salud mental, ¿de acuerdo? No creo que aquello que tú me dices, no creo que aquello que tú me digas que haga sea lo correcto. El ser humano es autónomo, tiene la opción de decidir por sí mismo, ¿de acuerdo? Respecto a las formas de pensar, a los valores que él tiene y también a su forma de comportarse. Entonces vamos a encontrar estos 2 elementos, bien, el transmisor y el asimilador, la sociedad versus el individuo, bien. Ahora, no solamente la socialización, que es un proceso macro en el que interviene sociedad, que es el gran grupo, y el individuo, es todo lo que corresponde al proceso socializador, ¿bien? Sino que hay elementos micro, ¿bien? Hay elementos micro, ¿bien? Ahora que nos encontramos en este extremo, ¿de acuerdo?, vamos a poder ver un poco más detalladamente de cómo es que se da la transmisión, ¿de acuerdo?, de estos contenidos sociales.
Bien, tengamos en consideración esto, formas de pensar, formas de sentir o valorar y formas de actuar. Nunca lo olviden, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de un nuevo concepto. Así como hablamos de una socialización como proceso, vamos a hablar de la interacción social. Profesor, ¿qué es la interacción social? Usted está interactuando con nosotros, o sea, yo estoy interactuando contigo. Pues sí, en estos momentos estamos interactuando, ¿de acuerdo? Estamos interactuando. ¿Cómo? Bien, eso, primero hay que saber qué es una interacción, no te olvides. Una interacción es una influencia recíproca. Tú influyes en mí y yo influyo en ti. Yo emito un mensaje, tú recibes el mensaje y también envías una respuesta. Bien, entre elementos sociales, yo soy un elemento social. Bien, quizás en este momento que estás viendo el video, la computadora o el celular es el agente social y tú eres el receptor, pero como receptor también eres un agente social. Bien, y también estás transmitiendo información a través de la comunicación. Bien, entonces, acá tenemos los elementos sociales. Yo lo he dibujado como personas para ponerlo en un plano más directo, pero eso también se realiza a través de los medios de comunicación. Ojo, bien. Entonces, decíamos que era una influencia recíproca. Bien, una influencia recíproca a través de la comunicación. Para que haya una comunicación debe haber dos elementos, emisor y receptor. Perfecto. Emisor, receptor. Él emite información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Influyó sobre ella, ¿de acuerdo? Influyó sobre ella. ¿Y ella cómo va a responder ante este estímulo, ante estas palabras de él? Por ejemplo, le va a dirigir la mirada. Y al dirigirle la mirada, ¿está comunicando algo? Pues sí, sí está comunicando algo. Está comunicando de que está interesada en comunicarse con él, aunque no use mensajes verbales, ¿de acuerdo? Entonces ya está transmitiendo información a esta persona. Profesor, en nuestro caso que estamos viendo el video, ¿quién está como emisor? Por ejemplo, soy yo soy el emisor. En este momento el lugar, o mejor dicho, el medio virtual a través del cual estás viendo ese video, está funcionando como el emisor. Sin embargo, mientras tú te mantengas dirigiendo tu atención hacia la pantalla, hacia lo que yo digo, estás emitiendo una respuesta también. Entonces estamos estableciendo una interacción social. Por supuesto que estamos estableciendo una interacción social, porque estamos intercambiando información. La interacción social, en resumen, es un intercambio de información, ¿bien? Es un intercambio de información. ¿Pero información de qué tipo? Verbal, ¿de acuerdo? Verbal, como en una conversación, como al estar chateando, ¿de acuerdo? Como en una videollamada, y también no verbal, ¿bien? Porque no nos limitamos simplemente a la comunicación a través de las palabras. Una mirada puede ser un elemento de comunicación. Una pose, una posición, una postura de cómo habla la otra persona puede indicar mucho, ¿de acuerdo?, sobre su disposición a comunicarse contigo. Bien, en este momento yo miro directamente hacia ti. Eso me indica, por ejemplo, de que yo estoy buscando captar tu atención, a diferencia de que yo esté hablando así. Entonces eso comunica otra cosa. Comunicaría de que no me interesa mucho comunicarme contigo, ¿de acuerdo? Entonces, tanto los mensajes verbales como los no verbales van a transmitir elementos de la interacción social, además de forma explícita o implícita, ¿no?, como la relación o los metamensajes. Algo más, la interacción social es la base de la socialización, es decir, nosotros estamos continuamente en interacción social con diferentes elementos de nuestro entorno, bien, diferentes elementos de nuestro entorno, sea otras personas, sea medios de comunicación, sea instituciones, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora que ya hemos delimitado bien los conceptos socialización y el concepto interacción social, podemos pasar a las características de la socialización. Bien, profe, tenía características, por supuesto, al ser un proceso complejo, tiene sus propias características. Y bueno, acá nos hemos encargado de resumirlo de una forma muy corta, muy sencilla, porque ese es el objetivo. El objetivo es que tú puedas comprender esto lo más sencillamente posible, bien, que no demos muchas vueltas y que quede el conocimiento, porque después de todo son cosas que tú vas a vivir en el día a día y que van a influenciar mucho también, incluso en la forma de cómo tú
te desempeñas socialmente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una característica de la socialización es que es dinámica. Bien, ¿qué quiere decir que la socialización es dinámica? Quiere decir que los contenidos y los modos de transmisión de los contenidos sociales van a cambiar con el tiempo. Es decir, cuando tú eras niño, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que tú aprendías más? Profe, yo aprendía más mirando. Si yo quería aprender algo, tenía que decir, mamá me decía, mamá, ¿cómo se barre? Y mi mamá decía, mírame cómo lo hago, mírame cómo lo hago, vas a hacer así y así. Perfecto. El niño aprende más por limitación, al observar e imitar a otras personas. El adulto, por ejemplo, ya no aprende mucho por limitación, lo sigue haciendo, es cierto, pero ya no tanto. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Leemos las instrucciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? O aprendemos leyendo, ¿de acuerdo? Ya no tanto repitiendo. Y los contenidos también varían. Cuando tú eras niño, ¿qué era lo que aprendías? Aprendías las vocales, aprendías a leer. Y ahora, por ejemplo, ¿qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo sobre la dinámica social, ¿bien? Entonces ya es un contenido mucho más complejo, ¿de acuerdo? Mucho más complejo. Entonces los contenidos van variando según tanto la edad como el nivel educativo que uno tiene. También dijimos que es constante porque duraba toda la vida, eso ya lo mencionamos. Decimos que la socialización, ¿de acuerdo?, es homogenizadora. Bien, nosotros dentro de un grupo social compartimos características semejantes. Profesor, yo no comparto con nadie porque yo soy único y detergente. No, compartes el mismo idioma con diferentes personas. Si tú quieres dejarte o permitir que otros te entiendan, manejas el mismo idioma. Entonces la socialización permite eso, de que tú manejes el mismo idioma que otras personas dentro de tu grupo social, que tú manejes tal vez la misma jerga. Entonces tú compartes las mismas jergas con tu grupo social. Por ejemplo, las jergas que tú manejabas, o bueno, que yo manejaba cuando yo estaba en colegio, hace algunos añitos atrás nada más, hace un par de años más o menos, no son las mismas que tú manejas ahora, ¿de acuerdo? Entonces estos van a permitir comunicarte. Por ejemplo, en mis épocas yo no me comunicaba con memes o con stickers. Ahora tú te comunicas con memes y con stickers. Y la gente que lo usa se entiende. Intenta comunicarte con memes y stickers, por ejemplo, con tus abuelos. ¿Te van a entender? Difícil, bien, difícil, no imposible, difícil, un poco difícil, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, o eso implica la característica homogenizadora, ¿de acuerdo? Al nosotros integrarnos en un grupo social, vamos a adquirir características semejantes a las del grupo, sea en la forma de vestir, sea en la forma de actuar, sea en la forma de pensar, sea en la forma de relacionarse con otras personas, etc. Por eso indican de que ser parte de un grupo, de una forma u otra, influye en nuestra personalidad. Además, también la socialización es individualizadora, ¿de acuerdo? Porque así como la socialización nos transmite formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, normas, valores, etc., y nosotros como seres autónomos decimos, bien, esto lo creo, esto no lo creo. Profesor, a mí me han dicho que el COVID-19 es una enfermedad generada por el 5G de las antenas de celular. Profesor, me suena un poco loco, la verdad es que no me lo creo. Muy bien, no te lo crees. Entonces lo destierras de tu forma de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo afecta, digamos, a tu forma de actuar respecto a los elementos electrónicos? Pues no hay ningún problema. En cambio, una persona que acepte este pensamiento de decir que el COVID-19 está relacionado con las antenas que transmite el Internet 5G, de repente deja de utilizar todo elemento electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué hace? ¿O qué nos trata de indicar esto? Que bien, esos contenidos del pensamiento, esos contenidos de los valores, los sentimientos y la forma de actuar, nos van a permitir estructurar nuestra personalidad. Porque las formas únicas de pensar, las formas únicas de sentir, las formas únicas de relacionarnos y las formas únicas de actuar son nuestra personalidad y nos hacen únicos.
¿de acuerdo? Nos hacen únicos. Algunos serán más flexibles, otros serán más fáciles de convencer, otros serán más difíciles de convencer, otros serán más rígidos posiblemente, otros serán más abiertos con la gente, otros serán menos abiertos, ¿de acuerdo? Y la socialización influye mucho en ello, ¿de acuerdo? La socialización influye mucho en ello. Tenemos las familias de repente que le transmiten el mensaje: no te juntes con nadie porque ellos pueden hacerte daño. O de repente en tu experiencia privada, en tu experiencia de colegio, de repente algunos chicos, tú creíste que eran tus amigos o amigas y digamos que te jugaron una mala, te hicieron una mala jugada y tú dejaste de confiar en ellos. Bien, entonces esa experiencia como parte de tu proceso socializador hace, bien, de que tú quizás no quieras abrirte mucho a las relaciones sociales, pero ves cómo la socialización, ¿de acuerdo?, influye en tu personalidad, o viceversa también, de que tú has tenido muy buenas experiencias con amigos, con amigas, ¿de acuerdo?, que cuando has querido conversar con una persona, la otra persona te ha respondido de forma agradable. Entonces, ¿esto cómo afecta tu forma de ser? Bien, estas experiencias con los grupos sociales, es decir, en tu proceso socializador, bien, han permitido de que tú ganes una mayor confianza o apertura hacia los grupos sociales, ¿de acuerdo? E incluso desarrollen un pensamiento respecto a ello, ¿no? De que las personas no son malas, quizás tengan malos momentos, pero no son malas. Bien, entonces todo esto va a permitir que tú estructures su personalidad. Y además el proceso socializador o la socialización es universal. Quiere decir que todos los seres humanos pasamos por este proceso. Profesor, hay algunas personas que no han atravesado esto, y sí hay casos, los famosos niños ferales, ¿de acuerdo? Los niños ferales, que son niños o niñas, ¿de acuerdo?, que han sido privados de la interacción humana. Hay un caso muy famoso de una niña que fue privada del amor paterno, del amor materno, que fue privada del desarrollo del lenguaje, que fue privada de la interacción social con otros seres humanos durante aproximadamente 13 años de toda su vida, ¿de acuerdo? Entonces se encontró que cuando ella la rescataron, bien, ella no había desarrollado bien el lenguaje, no tenía sentimientos como el amor, como la compasión, no tenía esa intención de, por ejemplo, acercarse a las personas. Ella misma no sabía su propio nombre, ¿de acuerdo? Entonces son elementos que nosotros vemos, la socialización, entre paréntesis, que nos permiten desarrollar nuestra personalidad y nuestra identidad. Pero sí, hay personas, casos muy excepcionales, ¿de acuerdo?, que no han sido o no han atravesado por ese proceso, que son conocidos como los niños ferales. Si tienes curiosidad, puedes revisarlo en internet, no hay ningún problema, tampoco tengo ningún problema en brindarte mayor información. Pero por lo general, todos los seres humanos atravesamos este proceso. Bien, entonces pasamos por acá. Profe, queremos algo mucho más complejo. Muy bien, vamos a ver las cosas mucho más complejas. Así como hay socialización, interacción social, características del proceso socializador, ahora hay que hablar de los agentes. Bien, como les comentaba, la interacción social se da entre elementos sociales, ¿de acuerdo? Elementos sociales, ¿qué quiere decir? Sujetos, objetos, medios de comunicación, mascotas, etcétera, ¿de acuerdo? Porque incluso cuando nosotros hablamos de socialización, a veces no solemos contar con las mascotas, tal vez, pero de hecho las mascotas también son un elemento socializador, ¿de acuerdo? Hablar de socialización no excluye los objetos, no excluye tampoco, por ejemplo, las experiencias laborales, no excluye tampoco las experiencias educacionales, ¿de acuerdo? Los agentes socializadores, ¿de acuerdo?, son, valga la redundancia, agentes, quiere decir sujetos, pueden ser actividades, pueden ser instituciones que van a permitir transmitir o que van a transmitir de forma directa o indirecta, ¿de acuerdo?, los contenidos sociales. Y recordemos cuáles son para que no se te olviden nuevamente: formas de pensar, formas de actuar, formas de sentir, ¿no? Y de ahí podemos ser mucho más específicos: normas, la idiosincrasia, ¿no? ¿Qué más? Los valores, ¿de acuerdo? Y las normas de comportamiento, ¿ya? Las pautas de comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a encontrar agentes formales, ¿bien? ¿Por qué se llama formales, profe? ¿Porque se dicen formalmente? No. Se dice formales porque ellos tienen una intención explícita de socializar. Profe, no entiendo. Perfecto, te doy un ejemplo. Cuando una mamá, cuando un papá, cuando una pareja tienen un hijo, ¿qué le tienen que enseñar?
Ah, profesor, cuando tienen un bebé, mínimo tienen que enseñarle a hablar, ¿no? Tienen que enseñarle sus primeras palabras, tienen que enseñarle cómo se le llaman las cosas, tienen que enseñarle a ir al baño también, porque un bebé no va al baño simplemente de forma mágica, ¿de acuerdo? Es algo que el niño va aprendiendo con ayuda de sus padres. Entonces, ¿quién delimita, o mejor dicho, el que el niño o el bebé aprenda a hablar, que aprenda a ir al baño, que aprenda a comer con determinados cubiertos, por ejemplo, con el tenedor, con la cuchara, a usar el cuchillo? Bien, ¿los padres se proponen enseñárselo o de casualidad aprende? Bien, los padres se proponen enseñarle al niño, transmitirle estos contenidos. Los padres le enseñan de forma consciente, qué está bien y qué está mal, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. A eso se le llama un agente formal, aquellos que transmiten de forma intencionada, con intención, de acuerdo, esos contenidos del pensar, sentir y actuar. Y además, los agentes formales tienen o brindan los contenidos básicos, bien, los contenidos básicos. Y es curioso, porque estos contenidos básicos de la personalidad, bien, los pensamientos básicos que tenemos, por ejemplo, un contenido básico que hasta el momento de hoy nosotros y cada uno de los que estamos observando este video, e incluso quien lo está haciendo en este momento y quien lo está grabando y quien está viendo por allá, tenemos bien claro es quiénes somos. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, tú me vas a responder: soy Clarita, soy José, soy Michael, soy, no lo sé, Atahualpa. Bien, y yo diré: soy Álvaro. Pero ¿dónde se plantó este chip de decir, oye, yo soy tal persona, yo me llamo así? Precisamente ese es un contenido básico que se va instalando en los primeros años de vida, a los 2 años, al año, a los 3 años, ¿de acuerdo? Y que se mantiene así durante toda nuestra vida, ¿de acuerdo? Y hay otros esquemas, ¿de acuerdo? Y esquemas que llamamos a pensamientos que están ahí, bien, que se van a mantener durante toda la vida. Y precisamente son esos pensamientos de los primeros años de vida que muchas veces no cambian durante toda la vida. Es cierto, hay aspectos de la personalidad y la socialización que sí pueden cambiar. Formas de pensar, formas de actuar, formas de valorar las cosas, sí pueden cambiar. Pero hay elementos básicos que definitivamente o son muy difíciles de cambiar o en definitiva no cambian, ¿de acuerdo? No cambian. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son 2 agentes formales? ¿No? 2 agentes formales, en definitiva. Uno de ellos es la familia, y quizás es el más importante. Bien, y justo acá está escrito, el primero y más importante. ¿Por qué decimos que es el primero y más importante? Y ojo, al referirnos a familia, no necesariamente vamos a hacer referencia a papá o mamá. Bien, hay que delimitar muy bien eso. Y va a haber un tema de familia, que es la próxima clase, ¿de acuerdo? Antes de saltarnos el tema. ¿Por qué es importante? Delimitar familia no es limitarse a los padres biológicos o la madre biológica. Bien, es hablar de aquel conjunto de personas que van a permitir satisfacer las necesidades biológicas, alimentación, sed, cuidados y emocionales del niño, ¿de acuerdo? Eso es una familia, aquel que cumple las necesidades biológicas y emocionales del niño y que le transmiten, mira, ahí está, le transmiten los contenidos básicos sociales, ¿de acuerdo? Los contenidos sociales básicos. Por ejemplo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Ahí es donde el niño aprende. Robar está bien, robar está mal, ¿no? Por ejemplo, ahí el niño aprende. Mentir está bien, mentir está mal. O el papá le dice, oye, mentir está mal, pero el niño ve que el papá miente. Entonces el niño dice, bueno, las normas están escritas para algo, así que yo puedo decir algo, pero tengo que hacer lo contrario. Entonces el niño va aprendiendo esa norma. Bien, entonces el niño a medida que va creciendo, aprende con ese esquema, o aprende ese esquema de que uno puede decir algo y hacer lo contrario. Y lo normaliza definitivamente. De acuerdo, a eso nos referimos con pautas básicas de socialización. Igual con las formas de, por ejemplo, actuar frente a los mayores. Bien. Llega un mayor, saludas, no saludas, bien. O respecto al orden, por ejemplo, si tú haces algo, si el niño hace algo, ¿de acuerdo? Asume su responsabilidad frente a ese acto o simplemente no lo hace, no asume su responsabilidad, pero eso ya son elementos propios de la interacción con interacción con las figuras, ¿de acuerdo? Que van a representar la autoridad en familia.
Y acá viene lo importante, bien, que la familia es la encargada de formar la personalidad básica. La personalidad básica. Profesor, yo pensé que la personalidad recién era algo que aparecía cuando yo terminaba la adolescencia, ¿no? No. La personalidad se va formando, bien, desde antes de los 5 años. Ojo, los primeros patrones de pensamiento van apareciendo hacia los 3 años, 2 años. Las primeras pautas de conducta, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, el tocar algo por placer, el evitar algunas cosas por miedo, ¿de acuerdo? Esas pautas de acción, bien, las primeras conductas, aparecen a los pocos meses de haber nacido. Profesor, ¿y las respuestas emocionales? Las respuestas emocionales igual, las respuestas emocionales aparecen durante los primeros meses de nacidos, bien, y es hasta los 5 años donde esas se consolidan. El niño, le preguntan al niño, ¿a quién quieres más? Ah, yo quiero más a mi papá, yo quiero más a mi mamá, yo quiero más a mi hermano, ¿no? ¿Y por qué los quieres más? Ah, porque mi hermano, mi hermana para más conmigo, porque me hace jugar, porque me ayuda en mis tareas. Ah, ¿y por qué quieres menos a la mamá? Ah, porque mamá se va a trabajar y no la veo hasta la noche, y cuando viene la noche solo me grita. Ah, ya. Entonces el niño ya va desarrollando, ¿de acuerdo? Va desarrollando una personalidad, va desarrollando una opinión, va desarrollando lo que se dice una personalidad básica, ¿bien? Y también tenemos a la escuela. Y la escuela, bien, o el colegio, o la academia, bien, etcétera. O incluso las instituciones eclesiásticas, bien, lo que vendría a ser la iglesia o la comunidad religiosa, de acuerdo, dependiendo del credo de cada uno, bien, van a hacer o van a transmitir contenidos de forma estructurada. ¿Qué quiere decir estructurada? Según un nivel, y también se van a encargar de transmitir conocimientos y valores. Pero así como hay, ojo, acá ya terminamos con esto, pero ahora que ya hemos hablado de los agentes formales, ¿de acuerdo? Formales, que quiere decir que tienen la intención de enseñar algo, también están los agentes informales. ¿Y por qué se le llaman informales? Y acá justo lo tenemos escrito. Porque ellos brindan una influencia indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? No intencional. Bien, ellos no dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a hacer eso y así tiene que ser. No. Bien, son indirectos, ¿de acuerdo? Son indirectos y son influencias que uno va adquiriendo a través de la experiencia con estos, ¿de acuerdo? Experiencia con estos. Por ejemplo, la comunidad, las instituciones, ¿de acuerdo? Los grupos sociales, los medios de comunicación, importante, que brindan una influencia, ¿de acuerdo? Una influencia sobre nosotros. Los grupos de amigos, los grupos de padres, ¿no? ¿Qué es lo que piensan tus amigos? Bueno, algunos piensan que sí, algunos piensan que no, algunos piensan que está bien, él dice que sí, él dice que no, yo me pongo picón, pero ¿por qué él dice que es picón? ¿No? Porque yo digo que está bien, pero él piensa que no, por eso se pone picón, etc. Y la cultura, definitivamente. Ahora, bien, ahora pasamos por acá, bien, y vamos a abordar el último aspecto respecto al tema de socialización. Bien, el último aspecto, si bien hemos visto agentes, de acuerdo, que son todos aquellos elementos sociales, personas, medios de comunicación u otros, de acuerdo, profe, la música que yo escucho en la radio, la música que yo escucho en internet, la música que yo escucho en Spotify, la música que yo escucho en YouTube, ¿será un agente socializador? Sí. Profe, los videos que yo veo en Instagram, profe, los videos que yo veo en TikTok, profe, los videos que yo veo en Facebook, ¿serán un agente socializador? Sí. Profesor, no lo sé. Profe, la forma en la que me comunico a través de... Profe, los memes que mando, profe, digamos, los emojis que yo mando, ¿no? Mientras juego Free Fire, mientras juego Dota, mientras juego, bueno, todos los juegos del mundo, en realidad me demoraría como media hora diciendo todos los nombres de los juegos que conozco. En fin, ¿son agentes socializadores? Sí, ¿de acuerdo? Sí son agentes socializadores. Al igual que las personas, al igual que tus experiencias a lo largo de tu vida. Porque de una forma u otra influyen sobre tu forma de concebir el mundo, de entenderlo, de opinar sobre él, tu forma de sentirte con respecto al mundo, con respecto a las personas, con respecto a determinadas personas y tu forma de actuar en determinados contextos, en determinadas situaciones y actuar también ante determinadas personas. Ojo, no te vas a comportar igual frente a una persona a la que tú respetas, ojo, a la que tú respetas. Acá no digo que haya, hoy sí, a los profesores los tienes que respetar, no.
Digo, frente a las personas que tú respetas, que ante las personas que, según tu perspectiva, no merecen ningún respeto. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente, ¿bien? O no te vas a comportar igual con las personas a las que tú estimas, las personas que tú quieres, que con aquellas personas posiblemente a las que no quieres, aunque eso puede variar dependiendo de tu forma de pensar, ¿bien? Entonces ahí vemos cómo esto se vuelve todo un entramado cada vez un poco más complejo y de hecho logra describir muy bien el por qué los seres humanos tenemos una personalidad tan compleja, ¿bien? Tan compleja, y de por qué la experiencia, de hecho, va influenciando mucho en nuestra forma de desenvolvernos en sociedad. Ahora, si hablamos de los tipos de socialización, vamos a encontrar 3 tipos de socialización, ¿bien? Nos vamos a enfocar en la socialización primaria, para empezar. Profesor, ¿por qué se le llama socialización primaria? Bien, se le llama primaria por un objetivo en particular. ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado de la personalidad básica? Sí, profesor, si nos acordamos, que son los primeros pensamientos, las primeras formas de concebir el mundo, bien, las primeras reglas, ¿no? Las primeras reglas o normas de convivencia también, ¿no? ¿Qué más? Las primeras formas de comportarnos, ¿no? Las primeras formas de querer, ¿de acuerdo? Las primeras formas de querer, las primeras relaciones sociales o las formas de relacionarnos con las personas. Entonces, la socialización primaria va a ayudar a construir esta personalidad básica, pero además va a ayudar a desarrollarla, bien, a desarrollarla, pero aún no hablamos de madurez, bien, vamos a llegar a madurez, pero todavía no. La socialización primaria se da en la infancia y hacia la adolescencia, ¿no? O sea, durante la infancia, 3, 4, 5, 6, 7 años, la niñez, 8, 9, 10, 11 y la adolescencia, 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica? Bien, que forma la personalidad, es decir, la dota de los contenidos básicos. Pero acá hay algo importante, el adolescente, de acuerdo, como tú o como yo, bien, el adolescente tiene una característica un poco particular, que el adolescente se va abriendo al mundo, bien, y el adolescente empieza a cuestionar un poco, ¿qué cosa? Empieza a cuestionar un poco las normas, ¿de acuerdo? O empieza a buscarle el porqué, o empieza a encontrar las respuestas a ese porqué de las cosas, bien, ¿de acuerdo? Ahí es importante, ahí quiero que se queden un ratito, bien, porque eso va a ser la crisis de esta personalidad básica, ¿de acuerdo? Ahí va a empezar ese pequeño periodo que, digamos, los adultos, los maestros, bueno, los psicólogos que somos mucho más especialistas en esto, hablamos de la crisis adolescente, de la crisis de identidad. Bien, profe, a mí me han hablado de la crisis de identidad a cada rato y yo estoy aburrido de escucharla. Sí, yo sé que te han hablado de eso a cada rato, pero ahora es saber por qué se da esa crisis de identidad. Esa crisis precisamente se da porque el adolescente se empieza a cuestionar el porqué de las cosas. Profe, pero ¿es así tal cual? No. Si no se empieza a cuestionar oye, quiero salir. No puede salir. ¿Por qué? Si ellos salen, ¿por qué yo no puedo salir? De acuerdo, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Por qué? Porque el adolescente va a buscar, ¿de acuerdo?, asumir los roles adultos o roles que le van a ir abriendo hasta cierto punto el camino hacia su independencia, hacia su autonomía. Bien, hacia su autonomía. Pero antes de llegar a eso, en la socialización primaria, ¿cómo es que aprenden los niños? ¿Cómo es que aprenden los infantes? Generalmente por la observación de modelos de los adultos. Por lo general, ¿de acuerdo? Por lo general aprenden de esta forma. Bien, sin embargo, una vez atravesado este proceso, bien, de socialización primaria, de sentar las bases de la socialización, de sentar las bases de la personalidad y la identidad, llegamos a esa crisis en la socialización secundaria, donde quizás ya no pesa tanto la influencia de familia, bien, pierde un peso, no digo que sea definitivo, sino que poco a poco va perdiendo
perdiendo el peso. ¿Por qué? Porque las personas nos aperturamos al mundo y el mundo a veces funciona, ojo, diferente, o el mundo quizás tiene reglas diferentes a las que aprendemos en esa, digamos, en esa relación de casa, colegio, casa. Bien, el mundo es diferente tal vez. Entonces, ¿nosotros qué es lo que buscamos? Adaptarnos a ese mundo, ¿de acuerdo? Adaptarnos a ese mundo. Profe, quiere decir que cuando yo estaba en el proceso de casa, colegio, casa, yo pensaba, por ejemplo, que la primera persona de la que me enamoraba era la persona con la que me iba a casar. Esa era mi forma de pensar. Pero ahora que ya me he enamorado de uno, de dos, de una, de dos o de tres, he tenido 5 enamoradas, he tenido 6 enamorados, me he dado cuenta que no es así. Muy bien, ¿cómo se le llama ese proceso a través del cual uno va experimentando el mundo, se va abriendo al mundo, va adquiriendo experiencias y esto influye y curiosamente a nuestra forma de pensar, sentir y actuar? Ese proceso se le llama socialización secundaria. Bien, socialización secundaria. Y curiosamente dura desde el final de la adolescencia. Bien, profe, ¿cuál es el final de la adolescencia? El final de la adolescencia, de acuerdo, va aproximadamente actualmente, más o menos entre los 16, 17, 18, 19, 20 y ¡fum! Hacia la adultez. Bien, hacia la adultez. ¿Y qué nos permite la socialización secundaria? Que a través de las experiencias, nosotros, los seres humanos, nos adaptemos a las necesidades y exigencias del entorno adulto. Profe, ¿y de dónde van a partir esas exigencias, esas necesidades? Del centro de estudios. Si no estudias, nadie te va a exigir en la universidad, en el instituto, nadie te va a hacer diciendo a su tarea. Si no lo haces, no lo presentas, si no lo presentas, jalas. Si jalas, no te gradúas, si no te gradúas, no tienes tu título, si no tienes tu título, no puedes acceder a un mejor puesto de trabajo. Si no tienes un mejor puesto de trabajo, posiblemente no tengas un mejor pago, si no tengas un mejor pago, posiblemente muchos de tus objetivos a largo plazo se queden truncados. ¿Entiendes? ¿Qué más? El trabajo. Profe, yo estaba acostumbrado en colegio yo me despertaba, no sé, yo me dormía, llegaba al colegio a media hora tarde y nadie me decía nada. Profe, yo me escapaba del colegio y normal, no me decían nada, ¿no? Muy bien, en el trabajo es diferente. Porque en el trabajo ya no es, oye, me escapo y punto. Quizás a la primera ya te ponen un memorándum, ya a la segunda también, ya a la tercera ya fuiste. Por favor, recoja su carta o si no, por favor, le invitamos a renunciar. ¿No? Le invitamos a renunciar. Tiene otras normas, tiene otras exigencias. Bien, entonces, ¿qué más? La relación de pareja, ¿de acuerdo? La relación de pareja. También, pero me refiero tanto, no, quizás, miren, la relación de pareja va cambiando sus necesidades, va cambiando sus objetivos también a medida que las personas van desarrollándose, ¿de acuerdo? No es lo mismo hablar de una relación de pareja de colegio, ¿bien?, que una relación de pareja con las expectativas de un adulto. Es totalmente diferente. Pero son elementos o son características que van variando con el tiempo. ¿Bien? Y también lo social, ¿no? Las exigencias sociales. Es decir, oye, ya tienes tanta edad, ¿qué estás haciendo por tu vida? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a comprar un terreno? ¿Vas a comprarte esto? ¿Vas a comprar esto? ¿Qué vas a hacer? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve la socialización secundaria. Esa es la forma de cómo esas experiencias con el mundo fuera de casa influyen sobre nuestra personalidad. En concreto, sobre nuestras formas de pensar, sentir y actuar. Y finalmente, ojo, y no olvidar que son esas experiencias lo que nos permite madurar. Bien, la socialización secundaria permite la maduración de la personalidad. Bien, ahí es cuando empezamos a hablar de los distintos tipos de madurez. Profe, yo pensé que existía solo una madurez. O eres maduro o eres inmaduro. Falso. Totalmente falso. Existen muchos tipos de madurez. Existe la madurez económica, la madurez política, la madurez sexual, la madurez emocional, la madurez social, la madurez, muchas madureces, para serles sincero. Entonces, esta delimitación de eres maduro o no eres maduro, o eres madura o eres inmadura, en realidad es eso, una construcción social. Profe, producto del proceso de socialización. Exacto. Producto del proceso de socialización. Bien, y finalmente hablamos de la resocialización. Ojo, para los de San Marcos está como resocialización. Por favor, no se olviden, ¿ah? Ya vino esto está con trampa. Si uno va a revisar el solucionario de Aduni,
Está con trampa, porque Aduni no habla de resocialización, mucho cuidado, ¿bien? Aduni en su solucionario del examen del año 2018-2 puso: Juanito es un adolescente peruano que se va a España a pasar unos años con su familia, regresa a Perú y nos damos cuenta de que Juanito habla con ceseo, quiere decir que habla como español. Bien, a él ya no le gusta comer picante, pero cuando estaba en Perú comía picante hasta en la sopa, hasta en el agua tomaba picante. Bien, y también ahora que ha regresado a Perú, usa ropa muy ceñida, o sea, muy pegada al cuerpo, ¿no? Que es en realidad que esa tendencia nació pues en países europeos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le llama ese proceso? Aduni en su solucionario, igual que Delta, ¿de acuerdo? Que son los solucionarios Delta, marcó como opción culturización, ¿de acuerdo? Mal, ¿de acuerdo? Porque de acuerdo a los términos que establece la PRE San Marcos, que es el manual a través del cual se elaboran estas clases, incluyendo, ojo, el manual de la CEPRE Villa e incluyendo otros manuales de psicología ya más a lo mío, ¿no? El término adecuado es resocialización, ¿de acuerdo? Resocialización. Búscalo en el libro de la CEPRE San Marcos. Por eso siempre les digo, tengan de referencia siempre la CEPRE San Marcos. Si ya están seguros que quieren postular a San Marcos, CEPRE San Marcos. Si ya están seguros que quieren postular a la Villa, CEPRE Villa. No hay otra opción. Profe, si yo todavía estoy descubriendo, bueno, puedes leer a Aduni, no hay ningún problema, no me molesto, ni te molestes. Bien, no hay ningún problema. Estas clases están adaptadas, obviamente, para todos los niveles, pero ahí va mi recomendación, ya lo dije. Bien, o también se le conoce como socialización terciaria. Profe, ¿qué consiste? Como lo habrán podido notar en el ejemplo que les he dado antes de iniciar esta parte, es el cambio rápido, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué digo rápido, entre comillas? Bien, porque no es algo que se da de un minuto a otro. O sea, ese rápido, ¿de acuerdo? No es que, profe, ahorita en este momento usted piensa así y pasan 10 minutos y ya cambió de forma de ser. No. Ese rápido quiere decir que no es tan lento en tiempo como la socialización primaria, que dura, por ejemplo, 10 años, ¿no? De infancia a adolescencia, ¿cuánto es? 10 años, 15 años. Ni como la socialización secundaria, porque de adolescencia a adultez, ¿cuánto dura? Hasta que se llega a determinado tipo de madurez, ¿no? A la madurez psicológica, que se alcanza a los 40 años, más o menos, entre los 30 y 40 años, serán pues unos 20 años, ¿no? Es un proceso bastante largo, bastante de acumulación de experiencias, ¿bien? En cambio, la resocialización es un proceso que se da pues en meses, tal vez en semanas, ya pues, pero ya estaría exagerando, se da en semanas, en meses, ¿no? Se da quizás en algunos años, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, ¿bien? Por eso la palabra rápido entre comillas, ¿de acuerdo? Rápido en comparación con estos dos procesos, pero no rápido de un momento a otro, ¿bien? ¿Cambio de qué? Cambio de valores, pautas de conducta y de pensar, ¿bien? Con el fin de adaptarse. ¿A dónde? ¿A dónde se va a adaptar? A un nuevo entorno, a un nuevo círculo social, a una nueva sociedad, distinto al de origen. Entonces, 2 ejemplos que ustedes van a encontrar sí o sí en manuales en preguntas de boletines, en preguntas de exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos, es la aplicación de la resocialización, por ejemplo, en el ámbito penitenciario. Profe, ¿quién hace la resocialización de las personas, de los presos, de los reos? El psicólogo, pues el psicólogo penitenciario. Bien, el psicólogo hace terapia dentro de las cárceles, dentro de los centros de reclusión, o al menos eso es lo ideal cuando hay inversión. Pero si tenemos, por ejemplo, un psicólogo para 2.000 reos, ¿qué tipo de terapia se hace? Definitivamente es un poco difícil, muy difícil, ¿de acuerdo? Pero eso implica reos que empiezan o que ingresan por haber cometido determinado delito, ¿de acuerdo? Lo que es común tal vez ahora es feminicidio, ¿bien? Porque detrás de un delito hay un esquema de pensamiento, detrás de un delito hay una forma de actuar, detrás de un delito hay una forma de valorar las cosas. No es simplemente el delito y punto. Ese es precisamente el elemento de donde parte el psicólogo. Detrás de un feminicidio, ¿qué hay? Nadie me puede querer. Detrás de un feminicidio, ¿qué hay? Si ella no me ama, entonces yo no valgo nada. Detrás de un feminicidio, ¿qué hay? Por ejemplo, si es que me abandonas, yo nunca voy a ser feliz. ¿Ves cómo estos patrones de pensamiento pueden incluso impulsar las acciones de un individuo? Entonces, ¿qué pasa si el psicólogo interviene sobre esas formas de pensar? Definitivamente hacer eso más flexible y desligar la responsabilidad de la persona
de la pareja hace que, bueno, si no tengo una pareja, yo igual puedo ser feliz. Si no la tengo a ella, muy bien, yo puedo seguir siendo feliz. Entonces, eso es precisamente lo que se trata o lo que se busca hacer en los penales a través del trabajo psicológico. Bien. Entonces, eso hablaría de una resocialización en definitiva. Eso es hablar de una resocialización, porque hablamos de un cambio de pensar, y ese cambio de pensamiento incluso va a cambiar la forma de valorar las cosas. Muy bien. Si ella se fue con otra persona, muy bien, se lo perdió. Porque, en fin y al cabo, es la relación. El que haya fracasado la relación no quiere decir que he fracasado yo. Fracasó la relación, no fracasé yo. Simplemente no somos compatibles, punto. Pautas de conducta: si terminamos, si fracasó la relación, ¿qué hago? Me voy al alcohol, me voy a la cocaína, me voy a la marihuana para olvidarla. O por el contrario, si algo sale mal en la relación, terminamos, ya no nos volvemos a ver, ¿qué tal si vuelvo al terapeuta para conversar, para desahogarme, para que me brinde recursos? Pues es una buena opción. Entonces, ahí ves una resocialización a nivel penitenciario, pero también hablamos de una resocialización cuando hay un cambio de residencia, ¿de acuerdo? Profesor, ahora, las personas que, digamos, producto de la crisis de salubridad, la crisis económica que estamos atravesando, motivo de la pandemia en Lima, que han vuelto a sus provincias, ¿de acuerdo? Muchos nuevamente tal vez están readaptando al trabajo en las chacras, por ejemplo. O tal vez, ojo, tal vez también personas que migran a nuevos sectores, bien, como el ejemplo, personas que van al extranjero, bien, que van al extranjero y tienen que adaptarse a esa cultura, a esos valores, a sus normas, a sus formas de hablar, bien. Entonces, eso también implica parte de la socialización terciaria o parte de la resocialización. Bien, entonces, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Recuerden que si hay alguna duda, pueden realizarla en los comentarios. Pueden contactarme también a través de la institución, o acá les dejo mi nombre para que tengan que tenerla en consideración y puedan comunicarse conmigo. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos!